tenemos sustento para el trabajo, pues. Tenemos trabajo para pagar unos plomeros. Claro, lo tienes que hacer tú mismo. Tenemos que hacerlo nosotros mismos, la comunidad aquí mismo, el edificio, todos los vecinos, todos los hombres, porque las mujeres hacen, colaboran que si con una sopita, que si una agüita, que si el fresquito, que si... Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar haciendo algo que estamos también acostumbrados a este canal, demostrar las diferentes realidades que existen en el mundo. Y mi país, Venezuela, no va a ser la excepción y nunca lo ha sido en este canal de YouTube desde hace muchos años atrás, desde hace 4 o 5 años atrás, que me he dedicado también a retratar mi país. Les he mostrado todas las diferentes etapas que hemos vivido en él, la escasez de productos en los supermercados, y tienen esos videos en mi canal de YouTube donde les mostramos pues cuando los supermercados no tenían nada, cuando los supermercados la gente iba a hacer colas de horas y de días para simplemente comprar un litro de leche, un litro de aceite, un kilo de harina pan, que es para hacer la famosa arepa en Venezuela. Tú que llegas nuevo en este canal no las has visto, pero ahí están, ahí está todo el histórico de videos, ¿no? Pero esta ocasión vamos a actualizar esos videos en el año 2023 para ver esa otra realidad que está en el país, que existe, pero que, como siempre digo, cada video es de un tema y no es que quiera ocultar nada, sino que simplemente no está relacionado con eso. Y también no confundir de que por lo que vean en un video en redes sociales en general, sea en mi canal o en otro lugar, en otra red social, no quiere decir que eso sea la única realidad de ese país, de ese lugar o de eso que están viendo. Existen múltiples realidades y poder mostrar todas en un solo video es imposible. Existen muchas realidades, pero en esta ocasión vamos a mostrar esa otra cara de Venezuela, esa otra realidad que existe en el país y que representa también un porcentaje muy grande de la población. Y para ello, amigos, nos hemos venido a una zona que muchos venezolanos estarán conscientes de lo que ocurrió en el año 99, específicamente en el mes de diciembre. ¿Les suena de algo? ¿Saben dónde estoy? Seguramente que sí. Y es que estamos en el estado La Guaira, conocido actualmente así, pero anteriormente conocido como el estado Vargas. Y desde aquí va a iniciar esta aventura recorriendo cómo está el lugar en la actualidad y cómo viven las personas hoy en día después de la tragedia de Vargas. Y en parte de este recorrido pues vamos a ver un poco de lo que queda de la zona de la tragedia de Vargas. Así es, de ese deslave que ocasionó, miren, muertes innumerables, familias desplazadas, damnificadas, una tragedia que embargó al país durante el mes de diciembre del año 1999. Todavía quedan vestigios de esa tragedia. Fíjense, ese edificio totalmente destruido y que en este momento van a estar viendo en pantalla a través de unas escenas de dron que les estuve grabando. La verdad es que toda la zona, amigos, lucía como este edificio. Casas totalmente tapiadas de barro, edificios como este destruidos, inhabitables, y el dolor de las familias al perder a sus familiares, sus pertenencias, todo lo que eso conllevó al pasar de los años. Y aunque pueda parecer difícil de creer, en la actualidad aún existen edificios todavía en pie que fueron, amigos, testigos de todo ese deslave que ocurrió durante esos días de lluvia intensas en Venezuela en ese diciembre del 99. Y a propósito, tenemos un ejemplo justo detrás de nosotros, un edificio que actualmente está habitado, pero que realmente se vio muy afectado por la tragedia. Todos sus ocupantes, o el 99.99% de sus ocupantes originales que vivían para ese momento y que vivieron la tragedia acá, ya no están en ese edificio. Actualmente solo queda uno solo. En este momento el señor no está, me dice que salió de compras. Vamos a ver si pasamos ahora más tarde y logramos entrevistarlo, a ver si nos puede hablar un poco acerca de esos momentos que se vivieron. Pero vean el estado en el que está en el edificio, y todo esto que ustedes ven así, que ya está todo un poco arreglado y tal, por ejemplo en estas zonas, es porque las propias personas que viven aquí pues actualmente así lo están haciendo posible para poder habitar estos lugares. Obviamente que ellos no tienen título de propiedad porque no son los dueños originales, simplemente llegaron aquí, esos edificios estaban abandonados, no tenían hogar y pues se pusieron a vivir en él. Miren, amigos, en este momento estamos en uno de los apartamentos totalmente habitado y nos está explicando la chica que vive aquí actualmente con sus 2 hijos que realmente ella no es propietaria, por así decirlo,
del edificio, del apartamento, porque no tiene un título de propiedad como tal, pero sí que se negocian las propiedades aquí que no son de los dueños originales. Entonces lo que hacen es simplemente un papelito. Entonces ella dice que se mudó hace 2 años a este apartamento negociando con la señora que estaba antes, que tampoco era la dueña original, a través de un trueque, de un cambio. Ella tenía una casa en otro sector por allá lejos, la señora que estaba vendiendo este apartamento le gustó y simplemente intercambiaron propiedades. Ella se quedó, la señora antigua de este apartamento se quedó con aquella casa, y ella pues se quedó con este, y viven aquí actualmente desde hace 2 años. Y me dice que ella ha estado del tingo al tambo, así que siempre ha sido de esta zona, de la zona del Coral, así se llama esta zona de aquí del estado La Guaira, y pues simplemente por aquí tiene toda su vida viviendo. Entonces bueno, siempre es en esta zona que se quiere quedar, pero sí que ha estado en edificio. En el anterior, hace 2 años, en donde vivía, ella dice que en el apartamento donde estaba en ese momento, ella tuvo que sacar escombros del apartamento, estaba tapiado totalmente para poder habitarlo. Amigos, recién descubrí que el sótano del edificio que estábamos visitando hace un momento está totalmente tapiado de lodo, de tierra, que ya, bueno, ya hoy día es tierra. Y fíjense cómo quedó ese carro allá totalmente tapiado. Y me dice el señor que hay 4 en total. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Tratando de sacar esto? ¿Y qué piensa hacer? ¿Como quitar todo? Quitar todo, tratando de limpiar, porque ya que el gobierno no nos ayuda, estamos tratando de limpiar, sacar la arena, pues, para el sustento, porque esa se la vende. Ah, ok, usted agarra esta arena, la saca y la vende. La vendo para el sustento de uno, pues, ya que no hay trabajo ahorita. ¿Y cuánto te pueden comprar un...? Yo vendo el metro en 15 $15 dólares. el metro cuadrado? En la ferretería está en 40. Wow. Yo lo vendo en 15, lo vienen a buscar mucho. Ahorita tengo encargado 3 metros y ahorita lo vienen a buscar en la tarde, que son 45. Y claro, al mismo tiempo que limpias esto, ayudas al edificio a que esto esté... Sí, todas estas tuberías las hemos puesto nosotros. ¿Y dónde vives tú? ¿En el edificio? En el piso 2. En el piso 12. Tengo 22 años viviendo aquí. 22 años ya. Wow. Yo soy uno de los más viejos. Todo esto lo he tapado yo. Esto estaba tapiado hasta el cerca de la columna. Esto estaba hasta aquí tapiado. Ahí, todo eso lo he tapado yo poco a poco, sacando ahí. Wow. ¿Y te has encontrado cosas curiosas? Carros, así viejos. ¿Una morocota no hay por ahí? Ni hueso de muerto, nada. Nada de eso. Las tuberías sí estaban destrozadas y sí las acomodamos las tuberías con el esfuerzo que ahorita nos dio el gobierno un poquito, y nos dio un poquito, pues los tubos, nos trajeron los tubos y nosotros mismos pusimos la mano de obra. No tenemos sustento para el trabajo, pues, no tenemos trabajo para pagar unos plomeros para que... Claro, lo tienes que hacer tú mismo. Tenemos que hacerlo nosotros mismos, la comunidad aquí mismo, el edificio, entre todos los vecinos, todos los hombres, porque las mujeres hacen colaboran que si con una sopita, que si una agüita, que si el fresquito, que... ¿Será que se puede pasar para allá un poquito? Miren cómo va esto, miren cómo el señor va agarrando aquí pues la tierra. ¿Y qué haces? ¿La vas filtrando? Porque me imagino que tiene mucha basura. Sí, esa basura yo la voy apartando por un lado hasta que la vaya rinconando por un lado, hasta que se logre por lo menos destapar un pedazo o algo que se pueda hacer, pues. Y mira, ¿y no te da miedo que este edificio colapse o ya crees que no colapsa? Ya esto estaba bien. Esto tiene 28 años hecho. Ok, Este edificio es uno de los más nuevos. qué bien. Cuando la tragedia, este edificio no estaba muy evitado. Ok, estaba muy reciente. Estaba recién hecho. Wow. La tragedia. Tenía como 4 o 5 años hecho. ¿Cuánto faltará de aquí hasta tocar el suelo como tal? 1,5 metros. 1,5 metros todavía de tierra hay aquí. Y fíjense ustedes dónde está ese carro. Ese carro está tocando el techo del sótano. Miren hasta dónde llegó la presión del agua. Cómo fue empujando. Eso era que como un Malibú. Un Malibú del 77. Wow, vean eso. Miren, me están diciendo parte de los miembros de la comunidad que este río es el muy famoso río San Julián y que hoy en día es un río, pero antes no era más que un simple riachuelo, y parte de las casas y todas que quedaron tapiadas hoy están cubiertas por toda esta maleza que no dejan ver hoy las ruinas de lo que quedó. Pero fíjense en la magnitud de lo que pudo haber sido, que hoy en día esto es un cauce, un río muy grande, pero que realmente antes era un riachuelo. Pero miren, en todos los lugares, sin importar, siempre existe el comercio. Y fíjense, aquí venden cervezas 3 por $2 bien fría. Y me imagino que de noche o más tarde funciona también una venta de perro calientes, hamburguesas. ¿Eso funciona? ¿En la noche? En la noche. Ah, ok.
en la noche, ¿ven? Miren, hamburguesas. Hamburguesa 3x3, $5. Hamburguesa con chuleta, $3. Perros calientes a $1 cada uno. Pues esa tragedia dejó también el paso de nueva vida. Y aquí, pues los vecinos han hecho hasta una huerta. ¿Qué tienes aquí? Popocho, pomalaca, que le dicen pomarrosa, aguacate, limón, granadas, malojillo, sábila, tomates pequeños, plátano, topocho, cambures. ¿Y has sacado ya algo de cosecha? Sí, ¿Sí? hemos sacado cosecha. Bueno, Y el consumo es para ti, ¿no? no, para el que pase. Para el que pase, Para el sí. que pase recoge. Qué bueno, qué bueno. Qué gran corazón. Entre todos mantienen el huerto aquí. Amén, así es. Qué bueno. Tomamos la agüita y el que pasa recoge. Mire, lleva un racimo y eso. Qué bueno. Hermano, qué bueno saber eso. Gracias. Miren, eso ahí me hizo mover así como las vibras, ¿no? Nunca me ha gustado llorar a cámara. Controlo muy bien esos sentimientos. Y no por nada, no porque me sienta débil o algo así al llorar a cámara, sino porque no sé. Como que siento que es como irrespetarlos a ustedes, como que quizás no es necesario, pero esos testimonios a veces le mueven a uno las fibras y saber que hay personas que quizás no tienen nada y que lo comparten todo, ¿no? Esa gente que no tienen nada en la vida y que no les importa compartir lo poco que tienen y entre todos se ayudan. Creo que tenemos que aprender, ¿no? Miren, amigos, la mayoría de las casas que vamos a ver, las construcciones, los edificios, muy probablemente estén pues invadidos. Invasiones le llamamos aquí a los lugares que sus antiguos dueños ya no viven ahí, o los terrenos no son de las personas que viven allí y simplemente construyeron o se metieron a vivir allí, ¿ok? Simplemente son construcciones de personas que no tenían un hogar y pues buscaron la forma de tener uno. Y para este video no me encuentro solo, estoy con un señor que quizás muchos de ustedes hayan visto en algún momento. Estoy con el señor Planeta Juan. Hermano. ¿Cómo estás? Hermanazo, qué placer tenerte en mi canal de YouTube. Al fin una colaboración. Llevo viendo sus videos muchos años. Ya dije, algún día vamos a hacer un video juntos y se dio la oportunidad. Así es, aquí estamos. llegó el momento. Juan, por cierto, está en Venezuela por primera vez haciendo una serie increíble que van a ver pronto en su canal de YouTube, que lo van a tener en la descripción de este video. Les está contando muchas historias que seguramente no conocían de Venezuela. Sí, ¿usted sí las conocía? Sí las conocía. Sí, bueno, vamos a... Pero también estoy recorriendo lugares como este en el que estamos. Yo tenía fácilmente más de 20 años que no venía. Yo tenía como 38 años de no venir. Así que bueno, vamos a descubrir muchas cosas juntos. Vamos a estar recorriendo muchos lugares por aquí para mostrarles esa otra realidad. Y para mostrar realidades, este señor es un experto. Pero sabe que esto ha sido una locura porque el escenario se ve trágico, porque hubo una tragedia natural, un desastre, pero la gente es súper querida. Bueno, amigos, pero en el estado de La Guaira no todo es destrucción. O si lo prefieren llamar estado Vargas, pues también lo pueden llamar estado Vargas si ustedes desean. Vamos a dar una pequeña pasada por aquí para que ustedes vean. La verdad es que está bien bonito. Están pues recuperando el área. Continuar con nuestro recorrido, pero para ello tenemos que trasladarnos de esta zona. Vamos para allá. Bueno, la aventura continúa, pero en otro sector, y es que nos vinimos al cementerio, así es. Pero vamos a ir al mercado de la hormiga, un mercado muy famoso para venir a comprar ropa barata. Los estrenos de Navidad se compraban aquí. No sé si se siguen comprando, vamos a ver. Por aquí continúa este señor preparado para... Vamos a comprar unos brasieres que me encargaron allá unas tías. Y a ver qué más lo encontramos por ahí. Vamos a ver, porque mira, vamos a ir a uno de los mercados como más populares de esta zona y de Caracas. Bueno, y yo creo que del país, porque mucha gente viene de otros estados a comprar aquí y revender. El que es bogotano lo compara con San Victorino. San Victorino para los bogotanos. Sí. Ok, este es el mercado de la hormiga, el mercado del cementerio. Vamos para allá. Bueno, aparte de lo que vamos a encontrar en nuestro recorrido hacia el mercado de la hormiga o mercado del cementerio, es muchos puestos, como les digo, así, muchos puestos callejeros de ropa, de comida, de bebidas. Miren, venden uñas,
maquillaje, cornetas, pendrive, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, aquí lo van a conseguir. Obviamente este, por ejemplo, está así al aire libre. También tenemos un mercado por donde estuvimos atravesando hace un momento, pero al final de esta cuadra por allá, al final, vamos a poder encontrar el de la hormiga, que sí es más, miren, abarrotado, por llamarle de alguna manera. Y estos son los mercados populares a los que viene la gente que no tiene mucho dinero quizás y que, bueno, quiere... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, está saliendo por un video. Miren, cada vez es más común conseguírmelos por la calle. Me encanta poder interactuar con ustedes. La verdad es que les dedico su tiempo porque ustedes se lo merecen. Y bueno, ahí estuve hablando con la chica que me estuvo explicando que, bueno, el cementerio o todo el mercado del cementerio se divide en varias zonas. Por ejemplo, esta es la zona de los Andes y a la que vamos a ir es la de la hormiga, que quizás es la más famosa y la más congestionada y donde más comercios vamos a ver quizás. Mira, Juan, ¿te imaginabas que en un sector popular como en el que estamos hubiese tanto movimiento, tanto comercio y tantas cosas? Sí, la verdad sí lo imaginaba, porque es un mercado de mucha tradición y de muchos años donde la gente viene aquí para eso. Pero se encuentran cosas muy curiosas, ¿no? Sí. Ya hemos tenido un par de experiencias con productos que uno ni tenía idea que existían y que ni siquiera sabía que necesitaba. Juan quedó marcado porque por allá estaban vendiendo sangre de toro. Que lo pone a uno, dice, como un toro, dice el señor. Vaya usted a saber. Vale $5. Vaya a saber qué tipo de toro. ¿Cuántos de ustedes han tomado sangre de toro? Déjenlo en los comentarios y para qué sirve. Miren, por aquí un cartón de huevos, 63 bolívares o $2. Miren, son 12, 3, 4, 5, 10. No, 5, 10, 15 huevos por $2. ¿Qué tan cerca estamos de los barrios? Pues miren, fíjense el fondo que tenemos allí. No se ve montaña, la montaña es una montaña de ladrillo. Y pues miren, justo está aquí abajo todo lo que es la zona del comercio. Aquí por la calle te puedes encontrar hasta venta de alimentos. Miren, harina pan, pasta, papel higiénico, enlatados, sardinas. Miren, por ejemplo, esa harina que trae, creo que 2 kilos. Eso es 1 kilo, ¿verdad? Sí, es 1 kilo. Eso está aquí a $1. 30 bolívares, menos de $1. Menos de $1. ¿Y en cuánto está la harina pan? $1 con 3 bolívares, 35 bolívares. 35 bolívares, miren, 30 bolívares la crema dental. ¿Cómo está el comercio hoy en día? Excelente. ¿Cómo está la venta? Excelente. Excelente, ¿no se queja? No, la venta está dura. O la venta está dura. Por aquí dicen que no se queje, por aquí dicen que la venta está dura. No se queda porque él vende comida y lo que más se vende es... Ah, lo que más se vende es comida. Estás en un sector bueno. ¿Y usted qué vende? Yo vendo ropa. Ropa. ¿Y cómo está el sector de la ropa? Está duro. Está duro. Comparen ahí lo que más o menos hacen al mes. ¿Cuánto hace usted más o menos al mes? No, no le puedo decir. ¿No le puede decir? ¿Y usted? Lo roban, lo atracan después. ¿Después te atracan? No, yo trabajo por amor a la patria, no trabajo porque no me voy de este país. ¿Ah, sí? ¿No te vas? No, ¿Y usted? no, nunca. Tampoco te vas, a pesar de todo. A pesar de todo, sí. Pero Venezuela va a cambiar un día. Así es, Creemos y tenemos fe que Venezuela va a cambiar un día. así es. Amén, que así La sea. economía va a surgir en este país, Dios lo mediante. Claro, mientras el asalariado tenga el sueldo que tiene, el país no surge. Porque Así ¿quién es. es el que gasta? El que anda de a pie. Viene a buscar un pantalón barato y se toma un refresco, se toma una empanada, se lleva una harina. Pero con $3, el almuerzo vale 5. Muchas gracias. Dale, pues. Éxito en las ventas, que mejoren y para estas navidades que estén muy buenas. Y amigos, así es la opinión de los venezolanos. Hay personas que no se quejan de la situación, hay personas que se quejan de la situación y que a pesar de la situación no se quiere ir ninguna de las dos partes. Y esa es la realidad que yo también les quiero mostrar, porque es un hecho. No todo el mundo se quiere ir de Venezuela a pesar de que esté pasando por situaciones complejas. Por aquí me sigo encontrando con muchos de ustedes. ¿Cómo te vas tú? Kevin. Mira, Kevin, ¿qué haces aquí por la avenida del cementerio? Comprando. ¿Comprando? ¿Qué estás comprando? Estaba comprando cambures. Cambures. Sí, sí. Te viniste a comprar tu fruta para acá porque la Sí. consigues más barata aquí. Sí, es mucho Sí, más barato. mucho más. ¿Qué tan barato puedes encontrar a diferencia de, por ejemplo, si lo compras en otro lado? O sea, ¿cuánto te puedes ahorrar? Un porcentaje, no sé. Dársela aquí, yo lo consigo en 10 bolívares Ajá. y en otro lado en 17, 15. Casi el doble. Sí, Ok, bueno. y bueno. Muchas gracias, que ya vamos a tomarnos la foto, pues. Definitivamente, eso no tiene precio. Miren, $5 el Terminator. Este acaba con liendres, piojos y todo lo que se les ocurra, ¿verdad? Eso no queda nada por ahí. Ahí está, pues. Miren, la avenida del cementerio es tan increíble que tiene un Amazon Depot aquí. ¿Tiene una foto? Sí, tengo una foto. Vente, pues. Miren, esas donas son
Brutales. ¿Cuánto tienen las donas? $1 $1 cualquiera. cualquiera. ¿Pero tienen buen relleno o son puro aire? No, tienen buen relleno. ¿Tienen buen relleno? Ok. Vamos a decir de cuando vengan allá para acá que ya vengo con ganas, me como una. Gracias, bro. Miren, es que todo lo que voy viendo en el camino me provoca, pero si me como cada cosa, yo creo que voy a esperar a que me dé más hambre. Nah, guaremanga. Aprovecha, Chacho. Miren el tamaño de eso. Ven, es lo que les digo. A mí me provoca comerme ese mango completo, pero si me como el mango, si me como el helado, la cosa, la dona. Miren amigos, este es el mercado municipal La Hormiga o el mercado La Hormiga, muy famoso para comprar todo tipo de productos. Hay gente que compra en la calle, hay gente que compra en este lugar y toda esta zona se llama el cementerio, y esta es la avenida del cementerio porque justamente el cementerio queda allí al final y ese es el Cementerio General del Sur. Y esta zona pues se conoce así por motivo a que está ese cementerio aquí, que por cierto vale mencionar que esta zona es el sur, ¿ok? Y todo lo que está al sur es como, vamos a decirlo así, un estrato social bajo. Bueno amigos, y ya estamos en la entrada del Cementerio General del Sur. Y a mí me da curiosidad entrar porque hay personajes destacados de la historia de Venezuela que están enterrados aquí. No sé en qué condiciones está el cementerio. Vamos a ver si nos dejan grabar y grabar algunas de las cosas que puedan ser interesantes en este lugar. Bueno, una vez que entras al lugar, al recinto, pues tenemos esta fuente acá y pues tenemos las diferentes estructuras, mausoleos, criptas. Vamos a ver si conseguimos algunos personajes destacables de la historia, algunos presidentes seguramente. No sé cómo esté actualmente el tema de la profanación de tumbas aquí en el cementerio, porque anteriormente se estaba escuchando mucho de que estaban profanando muchas tumbas, tanto para robar a los difuntos de las ropas que les ponían al momento de ser enterrados, las prendas y todo eso, como también para, bueno, sustraer los huesos y pues hacer cosas con eso. Algunos de los expresidentes de Venezuela que vamos a poder conseguir van a ser, por ejemplo, Joaquín Crespo, Cipriano Castro, y creo que vamos a poder ver sus mausoleos. Miren, la verdad es que a veces llama la atención muchas de las tumbas que vamos a ver, porque miren lo inmensas que son. Ahí se pueden dar cuenta de lo quizás importante que llegó a ser este cementerio muchos años atrás y qué tipo de gente venía aquí a enterrar a sus familiares, porque además la vista es muy bonita, las montañas. Aunque sí debo destacar que de este lado estoy empezando a observar muchos de los ranchos, como les llamamos aquí en Venezuela, que ya está llegando a esta zona. ¿Cómo lucirá una tumba de un presidente importante de un país? O por ejemplo en este caso como Venezuela, pues tenemos justamente aquí el lugar donde reposan sus restos. Aquí, amigos, están los restos de Joaquín Crespo, presidente por primera vez en 1884 a 1886 y luego tuvo un segundo periodo desde 1892 hasta 1898. Y así luce su mausoleo hoy en día. No ha llegado por aquí la restauración. Fuese muy bonito que en algún momento pues todo lo que están haciendo desde allá abajo pues termine llegando hasta acá y puedan pues restaurar por completo este mausoleo, porque además podría verse brutalísimo, podría ser un centro también turístico de la ciudad, de tan importante personaje de la política venezolana. Después de una hora, más o menos, sí, yo estimo una hora desde el último clip que grabamos dentro del cementerio, nos soltaron. Estuvimos presos por un par de horitas o una hora más o menos. Más o menos, sí. Nos retuvieron ahí en el cementerio porque resulta que no se podía grabar. Pero a nosotros nos dejaron grabar desde la entrada. Sí. Los dos vigilantes, dos por falta de uno, nos dijeron, sí, pase. Ah, ¿y dónde queda la tumba de Cipriano Castro y de no sé qué, Joaquín Crespo? Sí, por allá, al final, vaya. Pero vea que me sentí preso por una hora, pero con gente muy querida, porque fue una hora de estar ahí hablando y teniendo una conversación mientras yo pensaba, ¿será que nos van a liberar algún día, que ya tengo hambre? Sí, teníamos hambre. Sí, la verdad es que se comportaron excelentemente bien. Y la culpa de todo la tienen los dos vigilantes en la entrada por permitirnos a nosotros entrar con permiso para grabar cuando al parecer no se puede grabar. Quiero destacar que nos trataron súper bien. Eso sí, nos pidieron todos nuestros datos, se quedaron con todos nuestros datos. Y bueno, ahí está. Pero vamos a ver qué buscamos. Hay que llenar la panza. Y me han prometido un pabellón desde hace 2 días y nada, que lo encontramos.
Vamos a buscar el pabellón, vamos a buscar el pabellón. Amigos, y después de un buen susto, un buen gusto. Y es que miren, vamos a comernos un pabellón a caballo. Yo no sabía que existía un pabellón a caballo. Y es porque tiene un par de huevos fritos aquí arriba. Además tiene aguacatico por aquí. Y el señor Juan va a comer por primera vez un pabellón y a caballo. Son las 5 o 6 de la tarde. Son exactamente 5:20 de la tarde. Y pues no hemos comido nada. Yo me comí unos huevitos esta mañana muy temprano. Así que con el permiso suyo y permiso de ustedes. Adelante. Bueno, nosotros vamos a terminar de comer y yo creo que poco va a quedar ya de esta aventura. Y después de esa comelona que nos echamos, amigos, ya hemos llegado a nuestro hotel para descansar y darles las conclusiones del video de hoy, que me parece que es muy importante. Y bueno, amigos, una aventura no puede estar completa en Caracas sin estar aquí en mi casa. Ya se ha convertido en mi casa, miren, vamos a ver. Ya este cuarto debería tener mi nombre. Qué belleza, me encanta mi cuarto en Caracas. Y es que a quien no le gusta que lo reciban bien. Miren esto, miren este recibimiento que siempre me tienen aquí mi gente del Lidotel. Miren qué belleza, qué bonito, qué rico se ve eso de allí. La habitación, amigos, impecable. Miren qué hermosura, espaciosa. Mi tele. Ya miren, la próxima vez voy a esconder aquí un papelito por aquí atrás para que ustedes vean que siempre me quedo en la misma habitación. La verdad es que sí, ya saben que yo siempre elijo quedarme en Lidotel Caracas porque tienen una excelente ubicación, un servicio impecable, sus habitaciones están hermosísimas como esta donde me estoy hospedando y tienen muy buenos precios. Así que, amigos, tienen ahí toda la información en la descripción de este video, le dan al enlace, ven todas las ubicaciones que tienen porque además están presentes en muchos estados del país con muchos lugares increíbles y una experiencia formidable. Así que ya saben dónde se tienen que hospedar. Nunca les voy a recomendar algo que no valga la pena, así que ya saben. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes al respecto de todo lo que vieron. Quisiera saber en los comentarios qué se esperaban. Me gustó mucho mostrarles esta otra cara, esta otra realidad de Venezuela. Y como les dije, amigos, existen múltiples realidades. Yo no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. Y también me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Y allí les estoy contando en el preciso momento en que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.